algún momento lo abrirán. Ahora sí, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de nuestro último número de la revista Cuadernos. Me acompaña Andrés Gil, que es el redactor jefe del diario.es y el responsable directo de la revista, entre otras muchas cosas en el periódico. Belén Carreño, que es la jefa de economía y autora de algunos de los artículos de la revista. Yana Cañil, que es compañera periodista y que también ha colaborado con un reportaje en el número especial. Como sabéis, este no es un número más dentro de nuestros monográficos. Nosotros hacemos un número cada 3 meses, son números trimestrales monográficos, y cuando pensamos la revista, la primera idea era que hiciésemos una revista que se pudiese guardar en la librería, ¿no? Pensábamos que en el momento en el que está la información no tenía mucho sentido para un periódico digital como el nuestro hacer una revista en papel que caducase, que fuese de usar y tirar, pero que había muchos temas que merecían el papel y que merecían guardarse y que merecían repasarse y que no se podían quedar en una web que pasa y desaparece. Todo se queda en el archivo, pero que pasa y se queda sin más. El primer número lo dedicamos por eso a la crisis del modelo político y de estructura de país de la transición. El segundo lo dedicamos a la desigualdad económica, bueno, a la desigualdad, sobre todo a la económica, pero no solo. Nuestro tercer monográfico fue sobre la crisis de los partidos políticos y en general, en realidad iba a ser un monográfico sobre la Iglesia, que era lo que teníamos planificado, ¿verdad, Andrés? ¿Qué nos pasó? Pues que a lo largo del mes de diciembre, como ya sabréis muchos, tuvimos acceso a los correos de Miguel Blesa en Caja Madrid, los correos judicializados en la investigación del juez Elpidio José Silva en la justicia en Plaza Castilla sobre Caja Madrid, los correos que llevaron a la cárcel a Miguel Blesa. Y así empezamos a publicar información y nos dimos cuenta que teníamos que guardar esta información más allá de la simple publicación en Internet, que merecía la pena dedicarle un número monográfico a los correos de Blesa porque pensábamos que no era una noticia más que fuese a caducar pasado mañana, porque estos correos son un documento fundamental para entender qué ha pasado en España en los últimos años. Los correos de Blesa son la caja negra que explican cómo fue la catástrofe de Caja Madrid, que explican qué pasó en Caja Madrid, por qué una entidad con más de 3 siglos de historia, que había sobrevivido a la invasión de Napoleón, a la guerra de la independencia, a las guerras carlistas, a la guerra civil y a la dictadura franquista, fue incapaz de sobrevivir a Miguel Blesa y a Rodrigo Rato. Y para explicar todo eso, los correos eran una herramienta periodística de un valor tremendo, ¿no? En los correos hay de todo, hay cosas menores y mayores, hay enchufes, hay chanchullos, hay indicios de delitos muy serios, hay indicios de que no se paga, de que se usó de manera indebida los recursos públicos para todo tipo de operaciones y sobre todo se ve muy bien cómo funciona el poder en España. Nosotros muchas de las cosas que aparecen documentadas en el correo sospechábamos o sabíamos a ciencia cierta que eran así, que el poder en España funcionaba así, que ese capitalismo de los mejores era en realidad un capitalismo de amiguetes, especialmente en cajas semipúblicas como era Caja Madrid, en entidades financieras mitad públicas, mitad privada como era Caja Madrid. Pero al acceder a esos documentos llegamos a la conclusión de que en efecto era incluso peor de lo que nos esperábamos. Los correos, por eso decidimos dedicarle a estos correos un número monográfico, saltándonos nuestra tradición de ser temas atemporales, porque pensamos que estos correos y lo que aparece en ellos también es atemporal. Y también merece la pena ser guardado. Es una revista que espero que os guste y que sobre todo espero que guardéis, porque dentro de unos años seguirá explicando muchas cosas de lo que ha pasado en este país. Pensad que Caja Madrid fue la principal entidad financiera fusionada en Bankia, y que Bankia es la entidad financiera que ha provocado el rescate financiero de España, que nos ha provocado un rescate que nos ha costado, ya vamos por 40 y tantos mil millones de euros en cifras directas, aunque luego después hay ayudas indirectas, avales y muchos más miles de millones, que están detrás de cosas que están pasando hoy. Detrás del rescate a Bankia, detrás del rescate financiero, pues está los recortes al final. Gran parte de lo que sucede en los correos lo que sucede documentado en esos correos de Blesa acaban desembocando después en un montón de recortes y de consecuencias que pagamos todos, no solamente los trabajadores de Caja Madrid, no solamente los accionistas de Caja Madrid, que éramos todos, sino todos nosotros y también nuestros hijos, nuestros nietos, porque el rescate financiero es una deuda que nos pesará durante muchos años, tal vez generaciones. Luego nos pasó otra cosa, que es que cuando empezamos a trabajar en el monográfico, nos encontramos primero con un documento, un escrito de la Fiscalía, donde nos decían que esos correos eran ilegales,
y después nos encontramos con un burofax del propio Miguel Blesa, de sus abogados, firmado por Miguel Blesa, donde nos pedían que no lo sacásemos a la calle. Decidimos que lo íbamos a hacer, hemos consultado con nuestros abogados y nos dicen que no hemos sido temerarios tampoco al hacerlo, porque muy por encima del derecho a la intimidad que alega Blesa está el derecho a la información, y esto evidentemente lo que publicamos no afecta a la información, y es un derecho fundamental, no nuestro de los periodistas, sino de vosotros, los lectores, de todos los ciudadanos, porque en muchas sentencias del Supremo está recogido que en determinadas situaciones donde hay un conflicto entre la intimidad y la información, prevalece la información, y más en este caso, donde el interés informativo está suficientemente acreditado, porque más allá de las primeras exclusivas que hemos dado nosotros y otros medios, otros compañeros como Infolibre también, o El País, después ha habido absolutamente toda la prensa nacional y parte de la prensa internacional que se han hecho eco de estos correos, de las informaciones que aparecían en estos correos, porque queda claro que en ellos no había información íntima, sino que había claramente una información de interés general. Hemos recogido, aparte de los reportajes, al final del monográfico hay un pequeño dossier con todos los correos que hemos citado, con todos los correos de los que hablamos. Pasa Pilar. Pilar Velasco, periodista de investigación de la serie y también coautora de este número. Más allá de... os decía que hemos recogido los correos íntegros de los que hablamos. Son correos, no son todos los correos de Miguel Blesa que están en la investigación, sino los correos de los que hablamos en nuestra investigación periodística, para que se puedan documentar, y de verdad que merecen una lectura. Ya se ha presentado a la mesa, se acaba de incorporar Pilar Velasco, que ha llegado un poco tarde porque vendrá de la SER corriendo. Sí, había mucho tráfico. Ya había mucho tráfico. Y vamos a hacer unas intervenciones relativamente cortas porque me gustarían más vuestras preguntas, creo que será mucho más interesante lo que os podemos contar. Empezamos por Andrés, que os puede contar un poquito la parte de cómo hemos organizado la información, la parte de cómo hemos organizado las infografías y un poco la intrahistoria del número. Hola, ¿qué tal? Pues, bueno, como comentaba Nacho, nosotros teníamos casi terminado el número sobre el Papa Francisco y la Iglesia, que estaba pasando en la Iglesia, y de repente hubo un día, hablando los dos a la salida del trabajo, que me dice, oye, deberíamos hacer un libro electrónico con esto. Y dije, joder, un libro electrónico, y si hacemos la revista, que así tiene color, tiene las fotos, tiene... Porque claro, es que las fotos de Blesa en sus correos, con los elefantes, con el cuadro que se pinta, es todo paradigmático de cómo se gestionaba esa caja de ahorros, ¿no? Y a partir de ahí nos pusimos a correr, repartimos el trabajo entre todos los que teníamos alrededor, secuestramos a algunos de los compañeros que están aquí, y en ese trabajo además decidimos hacerla más larga. La revista la solemos hacer 8 páginas menos, y aquí lo hicimos más largo para poder meter el dossier del que hablábamos. Lo que intentamos fue agrupar la información que hemos ido publicando con elementos nuevos en temas, porque muchas veces trabajas en la web a una velocidad de cada día veíamos, oye, vamos a hacer esto de Moral Santín, que se ve cómo le hacía el juego permanentemente a Miguel Blesa, y hacemos una información de Moral Santín. Vamos a hacer otra de Alberto Recarte, el de Libertad Digital. Hacemos otra de los vinos que consumía Miguel Blesa, que eran los mismos que le gustan a Aníbal Lecter también, que es una casualidad interesante. Vamos a hacer... Claro, y al final dices, esto merece la pena agruparse, merece la pena editarse, ponerlo todo junto y hacer ese mapa, ese dibujo, ese retrato del poder, que es como le hemos llamado al número. En este sentido, llama la atención el ritmo de vida que llevaba, los viajes que se hacían, la convención que montaron en Cascais, en Portugal, montando coches en el circuito de Fórmula 1 de allí, o jugando al golf, y cómo se intercambiaban las fotos unos a otros con el casco puesto. Una de las fotos que vemos es el consejero, uno de los consejeros que tenía el Partido Socialista entonces en Caja Madrid, con su casquito en el bólido, ¿no? Y luego hablando del otro, del ritmo de vida. El ritmo de vida muchas veces a cuenta de la caja, como puede ser el cuadro, el retrato que sale en la portada, que es una foto propia de ellos, que pagó la caja, pero nadie ha visto en la caja dónde está ese retrato. Además pintado por una reputada pintora española, Carmen Lafón. Y claro, ibas pasando y luego ves, pues es lo que hablábamos, ¿no? Los safaris, las fotos de los elefantes, las fotos de los leones, el hipopótamo.
Y entonces, claro, va sumando, y al final dices, ¿en manos de quién estábamos, ¿no? Durante todos estos años? Y claro, desemboca lo de que desemboca. Que de esto Belén nos puede contar más. La trascendencia, la traslación de esta forma de trabajar, de esta forma de gobernar una caja de ahorros pública, no nos olvidemos que era de titularidad pública, con las luchas internas que había entre el PP de Madrid, el alcalde Gallardón, que es con Esperanza Aguirre, que querían poner a Ignacio González, y mientras Ferraz quería una cosa, pero el PSM quería otra cosa, Izquierda Unida, pues según el día, los sindicatos, pues Comisiones Obreras de Banca una cosa, Comisiones Obreras de Madrid otra cosa, y entonces todo eso, que parece casi pues de cómic, al final desemboca en decisiones pésimas, económicas, de la caja de ahorros, ¿no? Que esto es sobre todo Belén, que nos puede contar más detalles. Hola, pues como ha empezado un poco Nacho, un poco en la revista y en los correos hay varias patas, ¿no? Que sería la parte de la gobernanza de la caja y luego la parte de la gobernanza de todo lo que no era exactamente financiero. Hay varios perfiles muy buenos de Miguel Blesa en la revista, y lo que sí queda claro es que él llegó a lo que llegó porque era amigo del presidente de José María Aznar, que esto lo explica muy bien en el artículo Nacho, pero no tenía apenas conocimientos financieros, ¿no? Se le puso ahí porque era un instrumento válido. Entonces, en todos los años que estuvo en la caja, en los correos sobre todo, incluyen los últimos 3 años de su mandato, su poder básicamente consistía en tomar decisiones más bien de tipo social, más que de tipo económico. Él no entendía nada, de hecho es interesante. Esta parte no está en los correos, pero sí está publicada en el diario.es. Si lo queréis consultar, hay cosas que no hace falta comprar y que están colgadas en la web. Él tiene varios correos con su gestora de activos, ¿no? Porque él tiene un patrimonio muy importante y se lo va gestionando. Y él deja muy claro que no tiene ni idea de la crisis de 2008, de lo que pasa, de si la bolsa sube, baja. Su gestora le dije, compra, que este es el momento de comprar. Él se mete a comprar. Él las preferentes también las compra, porque él no tiene ni idea, en realidad, que eso no le hace menos culpable, porque era el presidente de la caja, ¿no? Pero en la parte financiera, en la económica, era una persona que simplemente que estaba allí poniendo la firma. Esto contrasta a la vez, es que es poliédrico, ¿no? Un poco el perfil de la frente de la caja, con una gestión totalmente presidencialista. Llega desde los correos en los que le dicen los secamanos de los aseos que se van a cambiar, y él decide quién los cambia. Pues desde eso, de cómo se entra en Iberia, ¿no? La última gran aerolínea española de propiedad española, que esta parte de que sea española o no, efectivamente no tendría mayor trascendencia si no fuera por el resultado nefasto que ahora mismo está viviendo la Comunidad de Madrid y Madrid en concreto, ¿no? Hace muy poco han salido los últimos datos de entrada de turistas en España, ha sido un dato año récord 2013, excepto para la Comunidad de Madrid, que se ha hundido absolutamente, la TEN4 nunca ha tenido, desde que existe, tan pocos visitantes, etcétera. Son decisiones que no es por la arbitrariedad solo, es por sus consecuencias, que son muy posteriores. Él en 2007 decide hacer una especie de horda, ¿no? Además en los correos, que estos sí están todos reflejados en el dossier en papel, se ve como se toman las decisiones un poco a matacaballo de estos no me gustan, por unos socios españoles que intentan entrar, mejor lo cerramos con que es un lord inglés que se dedica, bueno, pues a citarles en una finca, ¿no? Para decidir un poco que los británicos son las mejores compras. Vamos a poner a este señor, que es Antonio Vázquez, que es presidente, bueno, su experiencia era como presidente de Altadis, de la tabacalera española, también vendida a los ingleses, y en los correos se dice, este ya lo ha vendido a los ingleses, le pesan mucho los temas personales, vamos a poner a este de presidente. Pues todas estas decisiones pasan por el correo de Miguel Blesa, igual que lo del... yo creo que con la misma trascendencia para él que lo de decidir en los secamanos de los baños. En un momento, pispas, él contesta nada más con la BlackBerry, se le ve, bueno, así se han ido fraguando la historia de este país, ¿no? Con las cajas de ahorros controlando participaciones empresariales muy importante. En uno de los artículos centrales hemos intentado contar un poquito eso, ¿no? Él toma decisiones con empresas punteras españolas de todos los sectores, desde, bueno, por supuesto la más referencia es Iberia, pero pasando por Ebro, por Puleva. Su mayor error lo comete con un banco extranjero, que es el Florida Bank, que es el que le lleva a sentarse en el banquillo con el Pidio. Bueno, yo creo que esto lo contará mucho mejor Pilar, ¿no? Toda la parte judicial. Pero va tomando decisiones que como contribuyentes españoles han tenido muchísima trascendencia, o como ciudadanos o como trabajadores. Esta es en la parte
preferentes, con la mayor emisión de preferentes que hubo en una caja de ahorros, 3.000 millones de euros, que ahora es uno de los mayores problemas que se está enfrentando la actual Bankia, ¿no? El tener que devolver todo eso. Y sí me gustaría destacar así, bueno, estaba viendo, tenemos otro reportaje muy interesante que son los otros Blesa, porque no se puede olvidar que ha habido otros muchos banqueros al frente de cajas, ¿no? Pero a Blesa le había salvado la cara por ahora el desastre de Rodrigo Rato. El desastre de Bankia, la salida a bolsa y todo lo demás, lo había dejado un poquito como en un segundo plano, bastante mucho más retrasado de las portadas que sus otros compañeros de andanzas en la época, que podían ser, bueno, pues sobre todo Narcís Serra, que ha salido muy perjudicado, todo. También aparece Olivas, de hecho uno de los enchufes es porque ellos entienden, Olivas, que es el presidente de Bancaja, que luego se fusionó con Bankia posteriormente, le pide que enchufe a su hija, bueno, porque en su banco probablemente las normas de transparencia le impedían hacerlo, entonces pide a... Entre ellos se entienden, sí. Y también es curioso con esto que decía Nacho de los entresijos del poder. No es que nos sorprenda, porque también es verdad que todos pensamos estas cosas, pero es interesante ver, por ejemplo, los correos con Luis de Guindos, ¿no? En aquella época Luis de Guindos también era banquero como él y también se entendían. Entonces, bueno, pues Guindos le felicita por sus jugadas, le intenta convencer de que le contrate para hacer ciertos negocios. ¿Todo esto sorprende? Pues no es difícil entender que Luis de Guindos tiene ese pasado, pero sí ponerlo en contexto y saber que ahora Luis de Guindos es el principal responsable de reformar el sistema financiero, de reformar la banca, es el que va a Bruselas, el que negocia con la Troika, el que dice este banco tiene esto otro. Y en el pasado, que es un pasado tan reciente como 2009-2010, trataba con esos mismos banqueros o con muchos de ellos de tú a tú, pues es una foto del contexto sin duda muy, muy interesante. Y nada, la parte ya judicial y de empresarios la paso por ahí. Sí, yo creo que eso lo puede explicar muy bien Pilar, porque el caso Blesa es paradigmático también por las consecuencias judiciales, como supone primero su entrada en prisión y después que el juez que lo ordena se sienta en el banquillo. España es así, os lo cuenta Pilar. Sí, llego por aquí. Y yo sobre todo... No, vamos Mira, a cambiarnos. Sí, vale. Sí, ahora luego te cambio otra vez el sitio. Ahora ya sí. Ahora sí. Pues yo, en primer lugar, agradecer al diario que me haya hecho un huequito en la revista para participar y sobre todo ha sido un placer ir leyendo cómo habéis ido desgranando los correos de Blesa desde el principio porque estoy en un medio de comunicación y es verdad que para dar estos correos hace falta primero trabajo, profesionalidad y segundo valentía, que no es fácil en estos tiempos, pues porque las querellas están garantizadas cada vez que uno da un paso hacia adelante con un tema así, ¿no? Y el caso Blesa, desde lo judicial, la verdad es que he vivido con estupor desde el principio. Yo no soy yo no cubro tribunales de mi profesión desde el principio, con lo cual conozco el terreno de los tribunales, lo he cubierto como tal, pero me queda esa parte todavía de asombro en la que no he visto tantos casos como paranormales. Garantía judicial no sea me parezca que sea una excusa para todo. Entonces, pues lo he vivido desde el principio con ese asombro, ¿no? El caso Blesa pasó absolutamente desapercibido y llamó la atención cuando arrancó la instrucción. Yo recuerdo que el día que mandan a la cárcel a Díaz Ferrán, y esa era la noticia, Díaz Ferrán tenía que declarar en un juzgado de la cuarta planta de los juzgados de Plaza Castilla de Madrid, ese sitio donde ninguno de nosotros queremos ir, y de hecho yo fui porque la noticia era Díaz Ferrán declarando con Blesa como imputado. Y que Blesa estaba imputado por apropiación indebida y por mala gestión en los créditos a Díaz Ferrán, de hecho no era la noticia que fuera en titulares en ese momento, ¿no? Y así fue la primera declaración. Díaz Ferrán declaró, fue a la cárcel y la instrucción siguió bajo cierta sombra informativa, sobre todo porque, como decía Belén, tuvo la suerte Blesa de que Rato había ocupado ese primer plano por el caso Bankia, ¿no? Declaraba en la Audiencia Nacional, teníamos el foco en Rato y Blesa, pues nada, iba y venía del juzgado con esa suerte, ¿no? de no ocupar los micrófonos. Y el juez Silva empezó y siguió instruyendo.
pidió informes a peritos, pidió informes a Hacienda, pidió informes al Banco de España, pidió un informe a KPMG sobre los créditos a Díaz Ferrán y eran una instrucción y unas diligencias absolutamente normales en el curso de lo que es el curso de una instrucción, o por lo menos yo las había visto muchas veces desde la otra parte más, desde la anticorrupción, ¿no? Y llegan los resultados de esos informes. Los resultados eran demoledores. Un informe de KPMG donde Díaz Ferrán, ese crédito de 26,6 millones que se investiga a dos empresas de Díaz Ferrán para finalmente ir a al quebrado Grupo Marsans, no eran esos 26,6 millones, sino que eran 104 millones de euros, creo recordar, lo que había dado Caja Madrid en poquísimos años, de 2005 a 2009, puede ser, ¿no? De 2005 a 2009, con Díaz Ferrán como consejero, facilitando esos créditos. 104 millones que se habían dado de cualquier manera. Los créditos a los hijos de Díaz Ferrán para las reformas de sus casas, para sus hipotecas, etcétera, eran 8 para un coche de lujo, eran 8,7 millones de euros que habían dado a los hijos, y el informe de KPMG además resaltaba que no tenían ninguna garantías. No solo no tenían garantías, sino que Caja Madrid había aceptado que los avales que Díaz Ferrán ponía y sus hijos eran hipotecas ya hipotecadas, propiedades ya hipotecadas con otros bancos, ¿no? Y así un crédito detrás de otro, ¿no? En este contexto, el pidió José Silva, llegó una diligencia un viernes de febrero, hace un año, un día como hoy, una diligencia en la que pedía el volcado de los correos de Bankia. Cualquier periodista, cuando ve una diligencia así, dice, hostia, se va a liar seguro, un volcado de los servidores corporativos de Blesa. Pero no fue una diligencia que a ninguno de nosotros nos pareciera una barbaridad, de hecho no fue noticia, porque es una diligencia absolutamente normal en cualquier investigación, que se vayan a pedir los correos corporativos. Hace un mes hubo un caso de los seres, y no me voy a ir muy lejos, o sea, hubo una operación más de los seres, se va al Ayuntamiento de Sevilla y la Guardia Civil se llevó, creo que 70.000 correos de uno de los funcionarios. Es decir, en cada una de las operaciones que cubrimos hay un volcado de correos electrónicos cuando estamos hablando de delitos económicos, ¿no? Y llevados a cabo, presuntos delitos económicos, por cargos públicos. Pues por no enrollarme mucho, esto fue... íbamos cubriendo el caso Blesa. Sorprendía que la Fiscalía y la fiscal en un principio, luego el fiscal que tomó el relevo, nunca hicieron ninguna pregunta y nunca justificaron lo que después, con vehemencia, han querido justificar. Pasaron los meses, un día llamó a declarar el pidió José Silva a Blesa por el Banco de Miami, se abren unas diligencias y ese día va a la cárcel. La Fiscalía se revolvió, por así decirlo. Revolverse es cuando tú puedes llamar a la Fiscalía y hablar 20 veces con el fiscal tranquilamente, te dicen, no, es que no vamos a recurrir esa prisión, pues dices, bueno, pues la Fiscalía ya ha tomado una posición muy clara, ¿no?, en este caso. ¿Y qué pasa? Que Blesa tardó menos de 12 horas en reunir 2,5 millones de euros de fianza, entonces no le hizo falta, pues le hizo falta el abogado para que fuera a recoger los avales. Y ahí es cuando se acabó la broma, ¿no?, por así decirlo y entre comillas. Ya la maquinaria de la Fiscalía se activó y se tomó en serio el caso Blesa, porque lo que iban a hacer y lo que pretendían hacer era, sobre todo, proteger los derechos fundamentales del imputado. Entendían que no había motivos suficientes para mandarlo a prisión. Y al mes, el pidió José Silva, volvió a llamar a declarar a Blesa, como ya todos nos acordamos, y volvió a ir a prisión. Esta vez prisión preventiva, pero sin fianza que valga. Y había un auto, que es verdad que tiene adjetivos calificativos, pero como tantísimos otros autos que leemos todas las semanas, unos más acertados y otros menos acertados, pero con calificativos más o menos acertados, los autos, ya os digo que no era un auto que llamara demasiado la atención, siempre desde lo que yo he leído, ¿no? Y ahí la maquinaria se puso a funcionar a una velocidad que la verdad ha sido pasmosa, ¿no? Es verdad que es motivo, que es causa con preso y las causas con preso se resuelven rápido. Lo que no se suele resolver tan rápido es lo que vino también en los 15 días siguientes, y es que la Fiscalía no solo recurrió el auto de prisión de Blesa, sino que recurrió todo lo demás. Recurrió que se hubiera abierto la causa, que no lo había recurrido hasta entonces. Recurrió que se hubiera pedido el volcado de los correos. Recurrió todo, recurrió que toda la causa desde el principio hasta el final y todas las diligencias deberían de ser declaradas anuladas, ¿no? Y eso en 15, 20 días
que son los que pasó Blesa en prisión, 15, estuvo resuelto, ¿no? La da toda la causa. Cuando hay juristas que defienden que es verdad que la Fiscalía está para proteger los derechos fundamentales del imputado, pero en un caso en el que durante un año la Fiscalía no había abierto la boca sobre todo lo demás, en el que si la Fiscalía entendía que había habido delito y que había una mala instrucción, podía, porque además había una instrucción de la Fiscalía General del Estado que posiblemente le hubiera abierto la puerta para ello, haber abierto una investigación de oficio o al menos haber hecho declaraciones públicas para reconfortar y recolocar un poco este tema de cara a la opinión pública, pues esas declaraciones las hemos echado en falta. Declaraciones e imágenes que en este contexto pues también tenían su contraste. El fiscal al final es una perversión, y así lo reconocen desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que al final el fiscal acabe querellándose contra el juez, que es por donde hayamos empezado, y que el fiscal vaya a declarar con el abogado de Blesa, con el abogado de Díaz Ferrán, y que no se haya acercado a día de hoy a los 50, 100 preferentistas que un día detrás de otro están frente a la Fiscalía, frente al Tribunal Superior de Justicia, o donde vaya Blesa como imputado, ¿no? No ha habido un gesto, no ha habido una palabra, y el caso, pues si estamos en un contexto de opinión, más que lo merecía, ¿no? La vehemencia ha sido absoluta y hemos llegado hasta el punto de que la Fiscalía no solo se querella contra el juez, sino que intenta impedir que esos correos se hagan públicos. La petición, la apertura de diligencias que acaba en un juzgado para que sea investigada la publicación de estos correos, que publica gran parte de ellos diario, tenía dos intenciones y lo ha reconocido la Fiscalía. Uno, investigar si realmente el juez del caso Blesa había filtrado los correos, ¿no? Cuando esos correos, la Fiscalía no puede señalar directamente al juez Elpidio José Silva, porque han pasado por Elpidio José Silva, por el juez sustituto José Antonio Toro, han pasado por Bankia, han pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y han pasado por la propia Fiscalía, con lo cual cuando se señala solo a una posible fuente, pues se está cargando la prueba contra alguien. Pero la segunda intención, y es la que nos compete, directa y expresa de la Fiscalía, es que se frenara la publicación de los correos, cuando hay jurisprudencia, más que de sobra, que demuestra que cuando hay una información que es de interés público, pues está más que legitimada la publicación. Y si los correos corporativos del presidente de la mayor entidad pública rescatada con 23.000 millones de euros no son de interés informativo, pues empezamos de cero, ¿no? Y no sé si me he enrollado mucho, disculpar, pero así a bote pronto este ha sido un poco el recorrido, que sigue abierto, veremos qué pasa, seguramente veremos a Nacho, a Andrés, a Belén, a casi todos vosotros, a lo mejor seguramente pasearos por el juzgado de instrucción conveniente y con el juez preguntando pues lo que no se puede preguntar, y es quiénes los ha dado. Que responderemos que las fuentes son anónimas, porque es nuestro derecho profesional. Y a Ana Cañil le hemos pedido que abra un poco el foco más allá de los correos de Blesa en el reportaje y que nos hable un poquito más sobre todo de la corrupción, no solamente de este caso, sino de la corrupción en España y de que estamos viviendo ahora. Bueno, es obvio que me lo han pedido porque saben que tengo unos poquitos tacos más que ellos y voy a hacer de escoba para aligerar esto, porque si no somos 5 aquí y esto va a ser muy, muy largo, ¿no? Bueno, efectivamente voy a enlazar con Pilar Velasco. Hay una conclusión que yo estoy segura que todos ustedes se han planteado en algún momento, y si no, o más de la mitad de la sala, y es el resultado final. ¿Cómo es posible que un tipo que, como ha dicho Belén, que se llama Miguel Blesa, que no sabe nada de banca, llegue a estar al frente de la tercera o de la cuarta entidad de este país? ¿En qué momento pasa? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué es lo que sucede? Segundo, ¿dónde estaban todas las autoridades económicas y políticas de este país cuando esa organización y otras muchas con cajas medianas y pequeñas hacen la mayor estafa que se ha producido en este país, que son las preferentes, que es
una estafa cruel contra los más débiles, aprovechándose, todos los días estamos viendo lo que está pasando, aprovechándose del pequeño ahorrador, es una cosa terrible, ¿no? Y no solamente por parte de las autoridades económicas, el Banco de España, la CNMV, los Garzón, por ejemplo, que intentó meterse con la Gürtel, cuando han intentado hincar el diente a un determinado sector político de este país y a un determinado partido, el resultado obvio que cualquiera que venga de fuera ve es que esos dos jueces, uno está fuera de la carrera judicial, el otro muy probablemente terminará fuera, y aquí paz y después gloria. ¿Y qué hacemos todos nosotros? O sea, ¿a quién pedimos? Bueno, pues a mí todas estas preocupaciones que las vivo a diario y paso 2 o 3 días de los diputados y me resulta bastante complicado, pues yo he hecho muchos años economía y finanzas, como sabe Belén. Y yo decía siempre, en los últimos años, siempre decía, lo que más me irrita de esta crisis es que se nos olvida quién la ha provocado. Los malos, entre comillas, por simplificar, son los banqueros, señores. O sea, son los financieros, los banqueros. Bueno, pero Nacho y Belén y Andrés me dieron la oportunidad de escarbar en otro tema que a mí me viene doliendo mucho en los últimos tiempos. Y es que yo había hablado ya con algunos fiscales que están fuera de la carrera o a punto de estar fuera, con teóricos, con gente honrada, que queda mucha en la vida pública en este país, con funcionarios, y me decían, Cañiris, no te equivoques, profundiza y mira. Siempre ha habido empresarios a banqueros que han querido corromper, pero para que la corrupción exista desde el primer nivel, empezando por nuestro ayuntamiento, tiene que haber un político que se deje corromper. Bueno, ese principio me sigue costando muchísimo teorizarlo, porque yo sigo pensando, de verdad, que en la clase política hay gente honesta y seria. ¿Y qué tenemos que ver y qué nos ha pasado a todos nosotros? Pues yo me niego a aceptar claramente eso que nos dicen de habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Habrá sido Blesa. Yo no. Claramente. Y los que estamos aquí seguramente tampoco, directamente, ¿no? No tiene. Pero sí que Caja Madrid, Blesa y los correos, por favor, de verdad, cómprense porque merecen la pena los 5 euros para guardarlos para nuestros nietos, no es por eso, demuestran lo lelos que hemos sido, perdonen la simplicidad todos nosotros. O sea, cómo en un momento determinado y sin hacer un error colectivo, porque es mentira, hay unos más culpables que otros, tenemos que entrar a pensar seriamente en la referencia. O sea, si nos preocupa tanto la transparencia, de verdad, pongamos y si queremos atajar la corrupción, acabemos con esto, pero de una forma seria, empezando seguramente por la coherencia de todos nosotros, ¿no? Y Caja Madrid es no solamente que es amoral, falta de ética, no es solamente el principio del amiguismo año 98 del PP y no es solamente el deterioro de las instituciones, muchas funcionan, ¿eh? Ayer ha habido gente que aquí seguramente se ha llevado ayer una alegría con la dimisión de Lasqueti probablemente, ¿no? Y con el éxito de los basureros y con el tema de Gamonal, es decir, que son cosas que no podemos olvidar, pero también nunca podremos olvidar que en el Consejo de Administración de todas las cajas de ahorros han estado representados todas las instituciones y las fuerzas políticas de este país, desde la izquierda hasta la derecha. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, pensar qué nos ha pasado, qué ha referenciado, y si alguien es capaz de empezar eso que llaman regeneración o generación, pues que venga ello, ¿no? Y ahora, pues como Nacho diga, si quieren ustedes, adelante. Sí, en eso que dices es muy llamativo, porque una de las cosas que encuentras en los correos de Blesa es
la expresión de cómo la izquierda y los sindicatos se vendían comillas por un plato de consejo, que es la expresión que usan los propios cómplices de Blesa, directivos de Blesa, con el presidente Blesa de Caja Madrid, diciendo esto los compramos con un plato de consejo, y era un plato de consejo. Unos se dedicaban a hacer grandes negocios con millones de euros. En el caso de Blesa, ganó en los últimos 8 años 20 millones de euros, eran 20 y algo millones de euros, y los otros tenían una tarjeta de crédito black a efectos fiscales, según explicaba otro asesor de Blesa, que black a efectos fiscales significaba que se gastaba el dinero sin tener que declararlo como ingresos, ¿no? Lo que permitía pues pagar no sabemos muy bien el qué. Pero el caso es que ves perfectamente cómo ha habido una complicidad, no al mismo nivel, porque unos se estaban llevando el dinero de manera mucho más cruda y los otros estaban a cambio de un plato de consejo permitiendo que eso sucediese. Bueno, y ahora, después de esta pequeña presentación, me gustaría escuchar vuestras preguntas. ¿Quién se atreve a empezar? Allí mismo. Sí. Vamos a ver, esto yo creo que se ha ido larvando. Todos sabemos lo que ha sido la transición, todos sabemos lo que ha habido detrás de la transición, cómo se ha ido pactando básicamente con la oligarquía. La oligarquía está detrás de todo esto. Entonces, ¿cómo es que nadie se ha dado cuenta de eso que se ha ido larvando poco a poco? ¿Cómo es que la prensa no lo ha denunciado? Porque esto se sabía. Esto lo sabíamos los ciudadanos y esto la prensa, que está mucho más informada que el grueso de los ciudadanos, lo sabía mucho más. No hablo de vosotros, que entonces no existíais. Hablo de otra prensa que se tiene, pues, porque existe. Entonces, ¿cómo no se ha dicho nada? Da la sensación de una especie de complot que ha vertido en lo que es un golpe de palacio, ¿no? Ese tipo de golpe que nos sacan los tanques a la calle. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que nadie, porque ellos no sabían que ponían a auténticos testaferros al frente de la economía, pero cómo es que nadie ha sido capaz de denunciar esto y de darse cuenta de esto que estaba pasando en España? Esa sería mi pregunta. ¿Dónde está? Al menos le contesto parcialmente. Me gustaría decir, por ejemplo, en el caso de Díaz Ferrán y los créditos de Caja Madrid, se documentó paso a paso, y esto es así. Desde luego lo hizo, yo en el medio que trabajaba en ese momento, que era público, se hacía. Yo creo que Pilar en la SER también disteis algo, pero es cierto que medios muy grandes, los medios grandes, es verdad que no lo daban, pero eso tampoco se dice para no estar informado, porque el público tenía edición digital, es decir, que el que quería informarse se podía informar. Y ahora, cuando hemos hecho bastante hemeroteca, obviamente, ¿no?, situando los correos en la época y en el momento, a mí misma me sorprendía que sí habían salido muchísimas cosas, pero quizás en la avalancha, la mayoría de las cosas que habían salido eran 2008-2009. Empezaba la crisis, nos llovía por todas partes, la mayor parte del foco estaba puesta en Estados Unidos. Nos compramos un mensaje, yo lo compré la primera, que nuestra banca resultaba que era la mejor, porque tenía un sistema de provisiones, que lo había inventado el señor Rojo, que era la bomba, que de hecho nos iban a copiar, que el FMI venía que copiarlo, y yo lo compré. ¿Qué quiere que le diga? Lo decía el presidente del gobierno y lo decía el gobernador del Banco de España. Lo decían los presidentes de los bancos y lo decían los que estaban sentados en el Consejo. Y la oposición. Y el problema era que nuestro acceso a las cuentas internas, o sea, Deloitte, que este es otro, bueno, aquí estos no son protagonistas de este número en concreto, pero algún día deberíamos hacer un número, ¿no? Las auditoras y las consultoras que están pagadas para hacer este tipo de cosas refrendaban todo esto. Y Deloitte un día dijo que Bankia tenía beneficios y al día siguiente dijo que tenía 4.000 millones de euros en pérdidas. Yo no os culpo a los periodistas, por supuesto, porque ya le digo que unos informaron de estas cosas y otros no informaron. Pero que sí hubo y de las preferentes, yo también haciendo hemeroteca, sí leí en la prensa económica, es verdad que en la económica, en Expansión de 5 días, advertencias de que ese producto que se vendía no estaba claro, de que había muchos peligros, etcétera, etcétera. Pero quizás, y aquí estoy con Ana, que no es que yo quiera tampoco hacer una justificación colectiva, pero había mucho dinero todavía, la gente quería poner su dinero en sitios que le daban mucha rentabilidad, bueno. Ahí sí es cierto que quizás todos nos tenemos que mirar. No os culpo que la gente no leyó los folletos, que el director de la oficina te lo vendió, que se lo vendió a gente con discapacidades, que se lo vendió a personas mayores, por supuesto. Pero también hay que informarse, ¿no? Y sí hubo prensa que informó.
Minoritario, sí, fue minoritario, esa es la verdad. Pero yo creo que los mecanismos de transparencia, que ahora se está abogando mucho por ellos, Nacho es así como el abanderado de la transparencia, ¿no? Son los que nos vamos a beneficiar todos para evitar crisis futuras. Mirando esta con el retrovisor, colectivamente todos podemos hacer un mea culpa. Yo desde luego lo tengo clarísimo, yo es que he escrito titulares que me avergüenzo mucho de ellos, como de los de la banca tengo unos cuantos que los he ido encontrando y es que yo me lo compré. Pero espero que con lo que estamos intentando construir ahora, sobre todo con el tema de la transparencia, eso es fundamental, ¿no? Y no volver a fiarnos de la agencia de rating no sé qué y de Deloitte y no sé qué más, con otros mecanismos de transparencia más participativa, más colaborativa, que nos dejen comprobar por nosotros mismos ciertos datos, espero que esto se pueda evitar un poquito en el futuro. Pero sí, Ana de esto sabe un montón, ¿eh? Digan que no. Nunca, la prueba de que los periodistas no sabemos mucho es lo que el señor acaba de preguntar. Los grandes grupos, yo a diferencia de ellos, no soy de su generación, los saco unos cuantos tacos. Y si a Belén le avergüenzan títulos, no les cuento a ustedes a mí, ¿no? Pero quiero decir también otra cosa, porque lo de comprar que el Banco de España era el mejor banco central de Europa y del mundo, no es que lo compráramos además solamente los periodistas, sino que estaba comprado en toda Europa y que le cambiaban la legislación. Aunque nadie tenemos, y que le copiaban la legislación, nadie tenemos disculpa, pero sí hay una cosa que ustedes van a entender en Banco de España, entre cuyos funcionarios hay gente muy buena y muy honesta, de verdad, se tenía que enfrentar a grandes las auditoras o como los grandes despachos internacionales. Y entonces, igual fácilmente que a nosotros en muchísimas ocasiones nos engañan, o sea, nosotras hemos ido a juntas de los bancos y es imposible que un periodista, aunque sea economista, aunque sea Krugman, en una junta se lea el informe de Deloitte o de la auditora que corresponda, el informe del banco. No hay tiempo, o sea, la exigencia de la manera del tipo, ni la formación nuestra, no les cuento nada, cada día la formación, que además cada vez hacemos más cosas, es complicadísima, ¿no? Pero hay otra cosa que también quiero recordar, las instituciones están deterioradas, pero algunas funcionan, ¿eh? Y han funcionado en algunos momentos. No hay que olvidarse que Ruiz Mateos fue a la cárcel y se desmontó Rumasa. Mario Conde fue el referente de este país, honoris causa, y ha estado en la cárcel. Que decir, no nos rasguemos las vestiduras bajo mi punto de vista ni empecemos a decir somos los más idiotas del mundo, porque tampoco es cierto. Y es verdad que hay que pedirle responsabilidades al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Qué les ha pasado a los dirigentes del Banco de España y la Comisión Nacional de Valores? Yo creo que tiene bastante razón alguna de la gente que me lo ha explicado. Les faltaba lo que llaman finalmente testosterona para enfrentarse a los varones políticos y a los varones de las comunidades autónomas. Es que aquí, amigos, hay que repartir en todo. Había que decirle a fulanito de tal que su caja de ahorros pues, es un instrumento de poder estupendo para crear una organización social de la que todos nos hemos favorecido, porque hemos visto exposiciones todos estos años, y hemos ido a conferencias gratis y nuestros hijos han ido a títeres. O sea, quiero decir que el entramado no es tan fácil y no es culpa a nadie. De verdad, o sea, no quiero culpar en absoluto y creo que el sistema está para que le revisemos entero. No es tan fácil de buscar culpables y malditos, ¿eh? Hay unos cuantos que lo son más que otros, pero vamos, no era nada fácil. Yo te quiero preguntar una cosa. Hay un elemento solo que quiero contaros para que también lo tengáis en cuenta y que se ve mucho en los correos electrónicos. Y es, por ejemplo, una comunicación que hay con Rafael Espotorno y Blesa. Entonces Rafael Espotorno, que era el jefe de la Casa Real, en aquella época era el director de la Fundación Caja Madrid, patrocinador exclusivo de la Fundación 2 de Mayo que montó Esperanza Aguirre para el bicentenario del... Bueno, Espotorno se queja amargamente del dineral, según él, vergonzoso, que estaba dando la Fundación 2 de Mayo, dependiente de la Comunidad de Madrid, a ciertos medios de comunicación. En este caso, él se quejaba básicamente del Grupo Vocento y del diario El Mundo. ABC y El Mundo. Patrocinando fascículos, patrocinando exposiciones, patrocinando cuadros. Un patrocinio que llegó además a ABC justo
al poco de marcharse Zarzalejos como director. Zarzalejos escribió un libro explicando, bueno, culpando a Esperanza Aguirre de su despido de ABC. Luego todos sabemos que hay otros grupos, como puede ser Prisa, que tiene grandes, bueno, tiene unos créditos, de los cuales sindicados, uno de los que no se lo concedió es Caja Madrid. Quiero decir, en aquel momento de crisis también, de medios de comunicación, en el que no vendes un pimiento, en el que el papel está carísimo, en que no te compran los periódicos, que encima estás amarrado por los patrocinios de las entidades públicas, que viene mucho dinero de las cajas de ahorros. No hablemos ya de los periódicos regionales, que también dependen muchísimo de las cajas de ahorros en aquella época. Pues eso también explica que, añadiendo a las dificultades que había para encontrar la información, que luego a lo mejor la tenías, y según en qué sitios, pues era más difícil publicarla, más difícil enfocarla, o más difícil darlo grande en primera página, ¿no? Y lo que a mí algunas veces un detalle antes de Sana me ha llamado la atención. Había más gente anoche. Haciendo brevemente, lo que llama la atención a veces también, los redactores nos peleamos por colocar noticias, y cuando consigues colocarlas te sorprendía en esa época, que hay un dicho de Antonio Machado, un verso que decía: cuando todo baja es muy difícil no bajar también, porque costaba mucho que llamaran la atención esas noticias. Estaba buscando una noticia que dimos en 2009, que era como los dos consejeros que de la Caja que el PSOE había colocado en la Caja, Antonio Romero, uno de ellos, cómo les habían dado a Romero, que es el que recuerdo, 600.000 euros de crédito para sus familiares, y una línea de crédito de algo más de 900.000 euros. Una línea de crédito que encima podía tener trampa, es decir, te la damos a un bajo interés y te quedas con los intereses de la línea de crédito, porque él decía que no hacía uso de ese dinero. Y esos créditos millonarios para una persona como Romero, que era un profesor de universidad y consejero de la Caja, incluso consiguiendo dar la información, llamaba muy poco la atención. Era muy difícil hacer ruido con algo que hacía mucho ruido, ¿no? Y bueno, yo creo que es una reflexión que compartimos todos, ¿no? De este lado y de este. Hay una pregunta por el fondo y luego vamos con la tuya. Sí. Bueno, yo soy ciudadano de Madrid. Llevo 10 años luchando contra la corrupción. Prácticamente estuvimos en un inicio de esa lucha con otra persona que era realmente la víctima familiar directo de una de las tramas. Yo tengo una querella que me pide más que a Bárcenas, no lo sabe nadie. Nos gastamos 5 millones de euros en burofax a todos los medios, o sea que todos los medios, y está en internet todo. Bueno, está en archive.org, porque como me cerraron el dominio antes de la LSSI, ¿me explico? Y estoy hablando de hace 8 años, 9 años. Pero bueno, en cualquier caso he oído el Banco de España. El Banco de España no existe, señora, es el Banco Rothschild. No sé si conocen ustedes la saga Rothschild. El problema que tenemos aquí en España es un problema global. No podemos resolver un problema global intentando aplicar una solución local. Eso es obvio, ¿no? Bien, el problema global que existe es que los bancos centrales de la mayor parte de los países del mundo forman parte de la misma familia. Una familia que atesora y apalanca 300 trillones de dólares. Ellos tienen el dinero y el resto tienen la deuda. Ahora tienen que materializar la deuda que han creado, y eso se materializará pues con las políticas que están viendo ustedes aquí, que de momento van ligeras. Porque fíjese, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que ¿por qué no informan los periodistas? Me siento justo al lado del libro de Gladio, es paradójico. ¿Quién sabe de aquí qué es Gladio? Sí, exacto. Gladio es el ejército de la OTAN. Desde el año 91 con otra Gladio. Bien, en El País salió publicado, si usted busca Calvo Sotelo, El País, Gladio, sale publicado en el año 1990, que la OTAN es un grupo terrorista. Entonces, si la OTAN es un grupo terrorista, ¿qué ha estado haciendo España detrás de la política terrorista que ha marcado? O sea, los derroteros que han venido de fuera. Bien, pero no voy ahí. Voy a que aquí tenemos una ley que nos protegería de la usura. ¿Ustedes saben lo que es la usura todos? Sí. Claro, ¿no? ¿Conocen ustedes todos la ley Azcárate? Del 23 de julio de 1908. Bien, pues de la misma forma, los 60.000 abogados, 66.000 de Madrid, podían haber aplicado, instanciado la ley Azcárate, o cualquier fiscal o juez, contra el pago de la prima de riesgo, la primera vez que lo intentaron. Porque tenemos una ley, que proviene del Código Romano, que nos protege, porque la lucha real que hay en el mundo es el imperativo del Código Mercantil frente a la exterminación de los derechos civiles.
Saben ustedes que actualmente se está firmando el tratado. ¿Cuál es la pregunta? No, es que hay mucha gente que tiene preguntas y... Perdona, compañero, creo que te ha sido por los cerros de Úbeda. Disculpe. Pero por los cerros de Úbeda. No, me centro. Es que hay mucho que hablar. Porque si nos vas a hablar de ETA, pues entonces era lo que nos faltaba ahora. Tomando unas cañas con mis colegas. La mesa. Y creo que Úbeda se queda corta. La pregunta corta a la mesa. ¿Realmente ustedes son conscientes del momento que vivimos? ¿De verdad son conscientes? Bueno, intentamos que sí. Bueno, seguimos con las preguntas. Yo te quiero preguntar porque Lo votos por la votas. Y va a ser a nivel global. No va a ser de España. yo confío mucho en ¿Qué mecanismos hay ahora a través de mecanismos como nuestro que no tiene nada, gente que lucha por nosotros? Por ejemplo, yo que tengo perdona, no se oye. No sé ya atrás. ¿Qué mecanismos hay ahora mismo para que la gente de aquí se sepa defender? Que voy contigo. ¿Qué mecanismos hay? Porque, por ejemplo, yo sé que el señor Fainé tiene muchísimo poder en este país, muchísimo. ¿Estáis en alerta ahora mismo ya, gente tan buena como vosotros, tan preparadas, para que no vuelva a pasar lo mismo? ¿Me explico? Estamos preparados porque además te digo una cosa, muchísimo poder, ¿eh? Muchísimo. Y yo lo que no quisiera es que pasara lo mismo como ha pasado con Caja Madrid. ¿Entiendes? La gente no se sabe defender, hay que ayudarla. A través de todos estos medios hay que ayudarla. ¿Me entiendes? Las comisiones que cobran, que no sabes cómo reclamarlas. Mandan a la gente, a la pobre gente de a pie, que puede ser tu madre o la mía, a que saquen a un cajero y a que aprendan. Todas estas cosas, que la gente, ¿cómo nos podemos defender? Porque además es que yo creo que tal vez tiene más poder la Caixa. No sé si me explico. Y veo que vamos por las mismas. Dan microcréditos a un 8% de interés a los pequeños empresarios como yo, lo van captando, al Rayo le han dado dinero para que se hable la nómina. ¿Me explico? Sí. Estáis ya, no sé, confío mucho. Nosotros, yo creo que para estar alerta. Sí, sin ninguna duda. Porque el país, ya que lo dice este señor, el Corte Inglés, la gente del Corte Inglés se está movilizando con todos los problemas que tiene laborales, con todos los que tiene. Sí. Hace poco a mi negocio, yo tengo un bar, no voy a decir dónde, y unos periodistas de Telecinco, no vamos a decir quiénes, a ver que había una casita de cambio unos fantasmas hace tiempo, que no sé qué, digo, hombre, ¿os preocupa? No sé si me entiendes. Sí. Y el reportero, en la labor del reportero, que las hay, venga, que nos sinceramente, nos cuesta. Perdona. Venga, hombre, una preguntita. Pues la pregunta es si hay mecanismos ahora mismo de alerta para que no vuelva a pasar lo mismo. Nosotros desde el periodismo creemos sobre todo en la información y nuestro trabajo consiste precisamente en eso, en intentar buscar dentro de nuestras posibilidades, que son las que son, porque somos una redacción pequeña, mediana todavía, intentar conseguir que todo esto se sepa y se cuente. Es muy difícil porque al final, primero porque necesitamos información, nosotros no podemos seguir con el simple rumor, necesitamos información concreta, de cosas concretas que podamos denunciar e investigar. Y lo hacemos, de verdad, pero lo hacemos nosotros y creo que lo intentan hacer más medios. Nosotros, en nuestra parte, ¿cómo se nos puede apoyar? Pues es muy sencillo, haciéndose socio del diario.es, que muchos de aquí ya supongo que lo sois, que os mandamos la revista a casa cada número, aparte de otras ventajas, y que eso nos apoya porque nos permite ser independientes de esos poderes económicos. Nosotros tenemos una ventaja fundamental, que es que no tenemos ningún crédito y debemos de ser de los pocos medios de España que no tiene créditos, porque casi todos los grupos mediáticos en España lo que les ha pasado no es muy distinto a lo que ha pasado a otras empresas, que es que en la época, cuando todo iba bien, se endeudaron, generaron muchos créditos y de repente cuando se para el juego de la silla, ¿quién tiene dónde sentarse? Pues resulta que no tenían dónde sentarse, porque la silla era propiedad del banco. Y eso ha llevado a que gran parte de los medios de comunicación de este país no es que tengan dificultades para meterse con un anunciante, sino que es que ese anunciante ya se sienta en el consejo de administración y es dueño de la cabecera. Y eso hace que sea tremendamente difícil para muchos otros periódicos hacer cosas que nosotros podemos hacer precisamente porque, primero, porque no tenemos esas deudas y segundo, porque tenemos una dependencia mucho mayor de los lectores, porque son los lectores nuestra primera fuente de ingresos. Ninguna empresa por separado suma tanto como todos nuestros socios juntos, con lo cual
Quienes más nos podéis presionar son los socios, son ellos los que nos están dando esa independencia y nos permiten hacer las cosas. A nosotros nos encantaría poder dedicar muchos más periodistas a muchos más temas, pero necesitamos más socios para poder hacerlo. A medida que estamos consiguiendo más dinero de los socios, nos lo estamos gastando en contratar a más periodistas, como pueden dar fe los aquí presentes. Y creo que de verdad eso funciona, ¿eh? Pero para eso nos tenéis que ayudar. ¿Tienes un señor mayor? Sí. 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 No, el tema a mí más interesante desde una opción de izquierdas me resulta precisamente eso. Es decir, ¿qué coño pinta ahí la izquierda social, la izquierda política, los sindicatos, los partidos de izquierdas metidos en este punto? Yo, por hacer una lanza, había también consejeros de izquierdas que estaban en contra, en Caja Madrid. O sea, hay que contarlo todo. Y incluso dentro de la misma organización, dentro de comisiones, había gente que estaba por el plato de consejo y gente que estaba peleando contra ellos, intentando evitar... Sabéis perfectamente entonces. Pero el tema es... el tema más gordo para mí no es las historietas, es la historia verdaderamente gorda de los blesas, de los botines, de los BBVAs, de toda esa gente que, para que nos hagamos una idea, Zapatero se marchó, el último acto de Zapatero antes de irse del presidente del gobierno fue un indulto a un banquero. Quiero decir que con esto que las reflexiones que yo creo que deberíais de profundizar más en el tema este, sabiendo que es un tema muy delicado porque en estos momentos tampoco se puede contribuir al derribo de lo que quieren precisamente la derechona más, que es la de los sindicales. Pero para que nos hagamos una idea, y ya termino con esto, esto lleva a que nos encontremos, por ejemplo, con un hecho verdaderamente tremendo. Yo al menos vomité esa noche cuando vi en la televisión cómo el secretario general de la organización histórica más importante de los últimos años, Comisiones Obreras, presentaba el libro de Aznar. Bueno, sí, eso... Bien, es que pero a eso no se llega por nada. Se llega también por ese Eso, amigo. Sí, es que en la parte de la caja, de cómo se decidían quiénes eran los representantes, hay bastante historia, porque como sabes, en comisiones, por ejemplo, estaban divididos. Iba por un lado la parte de banca, de la Federación de Banca, una federación donde sus principales dirigentes aparecen en las mejores salsas, y luego había otra gente que venía por la parte de Madrid y que estaban enfrentados con ellos y que estaban divididos, ¿no? En el caso de Izquierda Unida, pues os puede contar mucho más Andrés, que es el que más lo ha investigado ese tema, hasta qué punto el consejero de Izquierda Unida era cómplice absoluto de todas las decisiones más complicadas del propio Blesa. Al mismo tiempo que Izquierda Unida estaba diciendo que no a la compra del Banco de Florida, Moral Sentín estaba dentro del Consejo defendiendo justo lo contrario e intentando convencer a los demás, cuando en teoría estaba allí no por sus sabios consejos, sino por pertenecer a una organización. Y eso... Claro, eso evidentemente no lo hacía solo, tenía cómplices en el partido, pero desde luego no era todo el partido, ¿no? Yo creo que en eso habría las organizaciones de izquierdas y las sindicales de esta ciudad deberían reflexionar sobre qué hicieron mal y poner todos los medios para que no va a suceder. Lamentablemente ya con Caja Madrid no va a pasar porque ya no hay Caja Madrid, porque la consecuencia de todo eso es que se acabó Caja Madrid, en el sentido de una entidad pública que tenía una obra social, que los beneficios repartía entre la sociedad, desde en restauraciones, hasta en becas, hasta en exposiciones, hasta en un montón de cosas. Eso ya pasó, ya no existe. Ahora hay un agujero. Bueno, el caso de Moral Sentín es verdad que es recurrente en todo esto, porque él venía del PC de toda la vida, luego se fue al PCP, luego Unida en la Asamblea de Madrid, en la última legislatura leguina. A partir de ahí él fue presidente de Radio Televisión Madrid, de Telemadrid, fue presidente de Telemadrid, una época en que es verdad que Telemadrid estaba bien. Luego ya en el 96 juició con el desembarco de Blesa allí, por ser amigo de Aznar, que esto también está muy documentado en la revista, amigo de Aznar y del hijo de Aznar, que él incluso le recrimina decisiones.
Y entra Moral Santín directamente de vicepresidente. Había 2 vicepresidentes, uno de Izquierda Unida y del PSOE. En la caja, los consejeros se dividían por sectores, decían ellos. Unos los nombraba los ayuntamientos, otros los nombraba la asamblea, otros los nombraban los impositores, otros los nombraban los trabajadores, y entre todo ese totum revolutum salía. ¿Qué ocurría con los partidos con la izquierda? Sobre todo Izquierda Unida y parte del PSOE, parte de comisiones. Que ellos lo que te cuentan es que claro, había que pactar con la mayoría, que era el PP, porque si no, te quitaban del Consejo de Administración. Y esto es así. Y entonces, claro, hubo una crisis cuando... Y es así. Y entonces hubo una crisis en una reelección de Miguel Blesa que ocurrió poco después del Tamayazo. Entonces el PP no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, pues Romero de Tejada al Consejo de Administración. Claro, hay Simancas, que todavía mandaba entonces en el PSOE, pues no, votamos en contra. Parte de comisiones de Madrid, votamos en contra. Pero al final el PSOE votaba en contra porque era Romero de Tejada. Pero por otro lado, Moral Santín votó a favor porque gracias a ese pacto entre todos, él seguía siendo vicepresidente. Pero claro, era el señor que tenía Izquierda Unida allí. Y hasta tal punto de que unas veces fue elegido por la Asamblea de Madrid y otras veces fue elegido por el municipio. Pero repetía, y repetía, y repetía. Cuando en otras organizaciones a lo mejor sí que había más circulación. Bueno, llegó hasta un rato, pasó porque Bankia se convirtió en banco y seguía estando en el Consejo de Administración hasta que Gorigolzarri en el 2012 lo limpia. Y está imputado en el caso Bankia, como todos los 33 de Bankia, este señor es uno de los 33 de Bankia. Entonces, es que le dieron hasta la dirección de la London School of Economics en Madrid, que está todavía construyéndose en Majadahonda. Bueno, él tenía relación, él es catedrático de Economía. Y este es un poco... Bueno, podríamos contar más cosas, pero prefiero que pregunten, ¿no? Yo es una cosa muy concretita y va a ser corta. ¿Percibís vosotros desde vuestra posición propósito de enmienda de la clase política? ¿Entendéis la pregunta, no? A mí hace muy poco me ha contado una empresa de sonido de Madrid que está empezando a tener muchos pedidos de los municipios de la zona norte y oeste porque se aproxima campaña municipal, porque se aproxima campaña electoral. ¿Existe esa sensación en alguna parte de la clase política del establishment de que esto hay que hacer las cosas de otra manera, aunque se nos note menos? Yo creo que están ahora mismo muy acorralados, en el sentido de que muchos de ellos ahora no pueden andar por la calle, no pueden. No pueden, tienen problemas en su día a día. Hay gente, no voy a decir nombres, pero hay gente que la echan con pitos del teatro, le abuchean en restaurantes, les pasan cosas. No te creas. No a todos, pero a muchos les está pasando que tienen encima una presión social que no han tenido jamás. Y de hecho, es muy difícil ahora ver a un ministro fuera coche oficial, es muy complicado. No pueden hacer la vida normal que podían hacer en otras circunstancias, y ellos se les ve, cuando hablan, Ana os puede contar también, pero se les ve preocupados por esa presión social, pero como que no va con ellos, ¿eh? O sea, no te creas que, en general, yo no detecto que digan, esto ha sido por algunos pecados anteriores, les preocupa, bueno, están cambiando la ley para evitar que estas cosas pasen, los scratches. Bueno, no, todavía no. Creo que con esto contesto a otras preguntas que han quedado antes en el medio. Ellos están tan asustados por otras cosas como podemos estar en parte nosotros, pero viven dentro de una burbuja. Es decir, el Congreso, el Senado y todos, y la gente que muchas veces hacemos política, los periodistas también, como pasa cuando hacemos economía, están aislados y dentro de una burbuja, y además muchos de ellos no saben por dónde tirar, especialmente los dos partidos mayoritarios. Yo creo, de verdad, que no son necesariamente iguales, pero preguntaba el señor de atrás, si os preguntáis todos, hay una cosa por donde podrían empezar los sindicatos y los dos grandes partidos políticos, y es en los partidos políticos por cambiar la ley de financiación de partidos políticos. Si uno vota
hicieran leyes abiertas, si hicieran unas primarias reales, no bromas como la que ahora nos estaba a tomar estos días Tomás Gómez bueno, no voy a entrar. Es decir, y si los sindicatos hicieran una regeneración seria después, por ejemplo, de lo que ha pasado en UGT Andalucía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que son personas como todos nosotros, aunque nos cueste mucho asumirlo. ¿En qué están en estos momentos? Que he estado esta mañana, toda la mañana, pululando por el Congreso. En pelear porque se quedan en el paro, como nosotros, señores. El que no va en las listas del mes de mayo para las europeas se queda en el paro. Los dos grandes partidos mayoritarios van a perder muchos votos y todos esos principios que la semana pasada y la anterior y el susto que tenían cuando se ha rodeado el Congreso, pues ahora se les olvida porque si llevan 12 años dentro del Congreso de los Diputados o 10 o llevan 6, es muy difícil, si tú eres médico, por ejemplo, volverte a integrar en ser médico otra vez, entre otras cosas, pues por ejemplo, porque la medicina o si eres un abogado y quieres saber de derecho informático o de Internet, es que te quedas obsoleto. Entonces, responden exactamente igual que a los temores que tenemos todos nosotros. ¿Cuál es el primer paso? Que sean capaces de ese espíritu a veces tan denostado de la transición, de dejar de pensar un poco en todos ellos y decir, vamos a perder poder político. Perder poder político es hacer una ley de financiación de los partidos honesta, pero sin los dos grandes, y CiU y PNV, no se puede hacer, y con los sindicatos pasa lo mismo. Que son dos preguntas que la verdad que van a ser breves. La primera es la que siempre me lo llevo preguntando, es por qué el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores sale de rositas, porque realmente me estás diciendo que son los únicos responsables y los verdaderos responsables de todo esto, porque han tenido en sus manos todas las normas en sus manos todo el poder para atajar el tema. Hablamos muy mal de los bancos, hablamos muy mal de la Caja de Ahorros, de los 33 de Bankia, no sé qué, pero los únicos responsables de que esto haya sucedido y de que haya pasado han sido realmente ellos. Y me dices tú, Ana, te lo digo así de broma, que no tenían para enfrentarse a ellos, pero sí lo han tenido para estar años y años y años y años que hay que bajar los sueldos a los trabajadores. Y para eso han tenido testosterona, pero vamos, les ha sobrado. O sea, Belén y yo los hemos cubierto todos los días, es una obsesión. Sí, la o sea, laboral es una enfermedad de los gobernadores. Pero no solamente la reforma laboral, sino simplemente que es eso. El tema de la situación de la banca de este país, el único responsable ha sido el señor Rojo. No, bueno, estoy de acuerdo. El Mafo. Tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que Mafo es muy responsable, pero no el único. Porque además te hago una metáfora. El responsable del que roba es el ladrón. Luego hay un poli que es un incompetente que no lo evita, pero no es lo mismo la responsabilidad del que no lo evita que el que comete el crimen. Y en este caso, yo creo que hay muchísima responsabilidad, no solamente invigilando, porque algunas de las prácticas con las preferentes venían visaditas y venían además, en algunos casos, avaladas, en el sentido de que se les estaba pidiendo que aumentasen su capital en el banco y lo hacían ¿cómo? Pues pidiendo dinero de por ahí para meterlo dentro y así cumplir con lo que le estaba exigiendo el Banco de España. Pero yo creo que la responsabilidad es compartida, no es exclusivamente el Banco de España. Es verdad que es bastante sangrante que de todo, le faltaba opinar de si tenían que poner a Neymar o a Benzema por la banda, y o sea, le faltaba opinar de fútbol, pero de lo suyo no solo no daba lecciones, sino no hacía los deberes, porque al final lo que nos ha causado el rescate no es la reforma laboral, es el sector financiero que él supervisaba. Pero no creo que sea solamente el responsable, porque ese fue el discurso que hizo el PP cuando un de Bankia dice, a ver, de todos estos que aparecen aquí en las fotos, ¿quién es el único que no es del partido nuestro? El del Banco de España, por él. Y tenía razón en culpar al Banco de España. Pero, hombre, que de los 7 de Bankia, 4 eran militantes de partido. De los 7 novios que fusionan Bankia, 4 eran militantes del partido, pero y siguen siendo. Rato, el presidente de la Diputación de Ávila, el de la Diputación Olivas. Sí, pero... Y ellos también. Otra pregunta era para, a ver, cómo veis la suerte del vídeo del juez y tal. Acabará muy probablemente inhabilitado. Lo tiene muy complicado. Cuando hay iniciativas de luchar o de meterse contra, en este caso, la empresa o fuera, ¿es él solo el que, por iniciativa prácticamente propia, o es colegiado en tu grupo de jueces? No, la iniciativa de este
caso el pidió José Silva como juez instructor es únicamente suya durante la instrucción, lógicamente. Es decir, él pide los informes, él pide a cualquiera de las partes, peritos, policía judicial, etcétera, sí que es responsabilidad del instructor para bien y para mal, claro. Por eso cuando hay una diligencia mal hecha, el único responsable es el juez, ¿no? Sí, en este caso sí. Sin embargo, parece que la Fiscalía sí que tiene, digamos, apoyos como más grandes. La Fiscalía se pone en contra. La Fiscalía, como ha explicado Pilar, se pone en contra en este caso. Sí, en realidad el fiscal que está el fiscal que forma parte de la causa, en este caso sí que defiende la postura de la Fiscalía del jefe de Madrid. Sí, mira, en los correos de Blesa venía también, me llamó la atención a mí la relación de Aznar con EINSA, con una empresa de armamento. Y quizá el tema ese es yo lo que vi un poco en el libro que sacáis con estos correos, me llamó un poco la atención que no venía mucha información del tema de la relación de Aznar con empresas de armamento, que lo tengo... Es que ahí se puede intuir una relación, pero no tenemos a ciencia cierta esa relación. Incluso, sí, también otra pregunta más, incluso también tenía oído yo que Caja Madrid utilizó dinero para financiar fichajes del Real Madrid. Bueno, en ese caso está bastante documentado ahí. Hay un crédito que consigue Florentino Pérez en 72 horas. No lo intentéis con vuestra hipoteca, ¿vale? No lo intentéis en casa, porque en casa eso no se puede hacer. Pero él consiguió en 72 horas que le desbloqueasen el crédito de Cristiano Ronaldo. Bueno, es que la diferencia es que en el caso de Neymar, que es lo que está investigando la audiencia, aparte de que hay una denuncia muy clara sobre ese tema, es que se ha probado ya que hay evidencias de falsedad documental, porque se camufló el precio total del fichaje con cosas como era: he fichado 3 cojos que son muy buenos al fútbol, le vamos a pagar 10 millones, he cogido también 2 partidos amistosos, ponemos 10 millones más, y que de esa manera se camufló lo que era un pago al jugador. Pero en el caso de Cristiano Ronaldo, lo que sí que está documentado es el crédito, que eso te puede contar. Sí, lo echas de menos en la revista porque no está en papel, lo publicamos en la web, pero si haces una búsqueda en el diario sí está publicado el tema del fichaje. Yo de fútbol no tengo ni idea, va por delante, pero el tema es, en los correos, uno de los correos aparece, pues que Blesa tiene una reunión al día siguiente con Florentino y le mandan un poco el perfil de riesgo, extrañamente, junto en el mismo PowerPoint, el perfil de riesgo de ACS y de Real Madrid. Es decir, yo no soy futbolera y no sé nada de esto, pero yo si fuera del Real Madrid, o sea, del club de fútbol, me llamaría la atención que me metan al mismo saco la empresa del presidente, que en ese momento pasa por ahí, que es un presidente que justo llegaba de sustituir a Ramón Blanco, si no, ¿quién era? ¿Sí? ¿No? Bueno, a quien fuera, que no tengo ni idea, no me voy a intentar. A Calderón, sí. Y que después pasara también, ¿no? Pues en el PowerPoint venían juntos los 2 perfiles de riesgo, los de ACS y el del Real Madrid. Y al poco, esto fue en junio, si no me equivoco, y estuve intentando buscar en un correo que viniera el acta en el que se aprueba el crédito, porque luego en las actas se aprueban los créditos. No encontré en concreto que se dijera que se daba el crédito al Real Madrid, pero sí encontré renovaciones millonarias de líneas de crédito a ACS. Y cuando digo millonarias, es millonarias, o sea, una de 100 millones para no sé qué, 200 millones para no sé qué, todas en cadena además. Con las cosas que sabemos la gente de a pie y solamente con meterse sí. en internet. Desafortunadamente tener una empresa no es delito por sí misma. Sí, tener una empresa no es delito por sí misma. Lo que sí llamaba la atención es que si hubiera hecho la evaluación del perfil de riesgo de las 2 empresas juntas y que le habían dado en la misma acta probablemente, no puedo decir fehacientemente que ahí no estuviera el crédito de los jugadores, pero lo que sí venían eran las millonarias renovaciones que todavía están obviamente en el balance de ahora Bankia, ergo un poco que son todas un poco nuestras, así como a un eurico cada una. Aunque bueno, por cuestiones de fútbol, peor es que en Bankia esté el Club de Fútbol de Valencia. Pero bueno, ya no me meto más en este tema porque de fútbol ni idea. Si quiere añadir algo a Andrés, que es el futbolero de... ¿Y por qué se recalificaron entonces los terrenos aquí? Oye, lo que yo voy a decir probablemente sea polémico, pero allá va. Yo sí creo que la sociedad española ha vivido por encima de sus posibilidades. O por decirlo más suavemente, que la sociedad española durante una serie de años de alguna manera ha vivido en la nube de la riqueza y del despilfarro. Del tema financiero como tal, yo como la... Ahora, el otro tema muy vinculado a este, a mí hace muchos años que me era motivo de escándalo, y es la burbuja inmobiliaria.
Simplemente te movías por los alrededores de Madrid o por España y veías montones de chalés por todos los lados. Y yo me decía, ¿qué riqueza tiene este país? ¿De dónde sale para todo esto? Y nunca lo llegué a entender. La economía, sobre todo, si dice algo, me parecería bien, pero yo... Ya somos todos, varios, no tiene. Pero la bueno, ley del 98 es tuya, Ana. A ver, la ley del 98 es una ley del suelo que hace andar. Y a partir de ahí uno puede construir donde quiera. Y en ese momento, en ese sentido que usted dice, todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, no todos, y no todos estamos pagando lo mismo, ni mucho menos. Es decir, el señor del pueblo de la Sierra de Madrid, que le han recalificado y que de pronto que tenía sembrado de lechugas, le va a valer, le pilla en medio de una urbanización y le va a valer 30 millones que se reparten entre 3 hermanos a 10 millones cada uno, tiene derecho a hacerse su cuento de la lechera, ¿o no? ¿Y quién no se ha hecho su cuento de la lechera pensando, si a mí me va mal tengo mi piso y mi hipoteca y al ritmo que se va a revalorizar esto? Pero es que eso no es vivir por encima de nuestras... Con mi punto de vista, porque entre otras cosas, el señor que tenía el piso y se hacía su cuento de la lechera de que estoy pagando mi hipoteca y mi piso al ritmo que esto va subiendo, que él no era un experto, va a valer tanto, estaba invirtiendo su ahorro. La gran diferencia que hay entre este país y una buena parte de los países europeos es que para nosotros, para nuestra mentalidad, que seguramente es errónea, y nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que acostumbrarse a no vivir en casas propias, ¿no? Pero en vez de tenerlo en el banco, nos enseñaron que había que tener un derecho a una vivienda digna que está en la Constitución. Que decir que si ese es el principal error, los pequeños cuentos de la lechera de cada uno, que decir que ahora también sé a lo que usted se refiere, o sea, hay otros casos como son Afinsa. Oiga, yo conozco casos de Afinsa en el que un señor tenía su dinero tan contento en la cajita de ahorros y llegaba al casino por la tarde del pueblo en provincias y le decían, eres un gilipollas, Mariano, con perdón, porque a mí en Afinsa me dan el 5% o el 8%. Y el señor le decía, iba a casa y le llamaba a la hija a la capital y decía, la hija me decía, no lo muevas, papá, que Afinsa lleva un rotulito que dice no está avalado por la CNMV ni por el Banco de España. Que decir, al señor de Afinsa, perdónenme, porque también han engañado a unos cuantos, a mí no me da pena. Es que es muy diferente. Ahora, el tío de las preferentes, sí. Entonces, ¿a qué llaman ustedes vivir por encima de sus posibilidades? Perdónenme, yo no he vivido por encima de mis posibilidades. Y conozco a otros muchos que sí que han vivido por encima de sus posibilidades. Y la botella y los culpables no son para mí nunca iguales en estos términos. Quería agradeceros a la voz de sobre todo que quería agradeceros la labor que estáis haciendo. Últimamente me pregunto mucho en qué clase de democracia vivo y prácticamente labor como vosotros, de algún grupo más que por ahí, pues hace pensar que todavía tenemos posibilidades y que todavía la democracia está ahí. Lo que quería preguntaros sobre todo es, con el cambio de periodismo que está habiendo, que creo que es evidente, y yo me estoy volviendo a la inglesa en el sentido de que si queremos información, evidentemente tiene que salir de nuestros bolsillos. ¿Cómo veis también vosotros la capacidad de investigación que tenéis frente a unas administraciones que han sido muy opacas, que no les gusta que se ande en sus asuntos? Si veis una mayor disponibilidad y sobre todo porque yo creo, no sé si estaréis en esa visión también, en que hay mucho por ver. O sea, que sí, claro, esto quizá es la punta del iceberg y si realmente vamos a poder saberlo todo o aprendiendo de los errores van a saber más o menos taparlo, etcétera. ¿Cómo veis esa perspectiva a futuro? Yo creo que todo no lo vamos a saber porque es tremendamente difícil, porque no tenemos, no nosotros, el periodismo español en su conjunto, capacidad para rastrear absolutamente todo lo que ha pasado en este país en los últimos años. Pero sí que creo que muchas de las cosas se pueden investigar y que lo estamos intentando, ¿no? Tú antes decías, hablabas del modelo inglés de rascarse un poco el bolsillo, ¿no? No sé si es inglés, pero es verdad que si alguien quiere apoyarnos y eso, la manera es muy sencilla en nuestro caso, es hacerse socio del diario, que es además poco dinero y nos ayuda bastante a poder hacer este tipo de cosas. Nosotros en el último año hemos pasado de ser una redacción de 12 personas, éramos cuando arrancamos, ahora somos 25. Y lo hemos conseguido porque cada vez tenemos más socios y gracias a eso pues tenemos más periodistas rascando en determinados sitios donde hay gente que no quiere que nadie rasque.
La transparencia que nos encontramos o la opacidad, pues es tremenda, tremenda. Estamos teniendo 1000 dificultades, Andrés se ríe porque sabe lo que voy a decir, con la investigación que estamos haciendo en Burgos con el ático del señor alcalde, ¿no? Hace una semana que intento hablar con el alcalde o con su jefe de prensa, no ha habido manera, pero de manera humana, no conseguimos hablar con él. Le llamamos, le mandamos cartas, le volvemos a llamar, solo se pone un rato cuando le llamamos de otro número y los cuelga, no hay manera de hablar con él, pero no hay manera de hablar con un señor que le pagamos, bueno, yo no porque ya no estoy en Burgos, pero que le pagan los burgaleses precisamente para que explique a los medios de comunicación cosas básicas como por qué el señor alcalde de Burgos no ha declarado en su declaración de bienes un ático que se compró casualmente en la misma finca que construyeron los adjudicatarios de la obra de Gamonal. Una tontería, vamos. Entonces, estamos venga a preguntar por esto, que casualmente también tiene una obra ilegal, está tapada y que no está declarada el permiso de obras ni, por supuesto, los nuevos metros habitables que tiene ahora la vivienda. Lo estamos preguntando y no lo conseguimos. No lo conseguimos porque hay algunos, no todos, sino en todos los sitios. Sospecho, no, bueno, tenemos la certeza de que es más sencillo investigar según qué cosas en Madrid que cuando vas a otros lugares donde están menos acostumbrados a que exista prensa libre, porque no hay costumbre. Y cuando en Burgos hay 2 periódicos, uno es de un constructor, que es el que hizo el piso, y el otro es de un imputado en la Gürtel. El constructor estuvo condenado a la cárcel por corrupción, el otro está en vías de, porque está investigado en la Gürtel. Eso es la prensa en Burgos, esa es la que hay. Entonces, cuando empezamos a buscar según qué historias, pues nos encontramos con muchísimas barreras, amenazas, te voy a poner un juicio, te voy a poner una querella, gente que intenta despistarnos. El otro día nos pasó una cosa divertidísima. No voy a decir el caso concreto, pero para que os hagáis una idea de cómo funciona esto. El jefe de política del diario, Gonzalo Cortizo, publicó un tema de investigación que afectaba a una administración pública y habló con el jefe de prensa. Y el jefe de prensa le da todos los datos y cuando termina la conversación le pregunta, oye, ¿ese periódico del que me has llamado, de qué grupo es? Para llamar a su jefe. Y entonces Cortizo le dijo, estás hablando con un propietario. Entonces, Gonzalo me lo contaba luego encantado diciendo, se pensaba que podía llamar a mi jefe para decirle, oye, que te quito la publicidad, que es la táctica habitual. Y en nuestro caso, pues no pudo hacerlo y publicamos la noticia. Me gustaría añadir 2 cositas. Una, a ti antes que se me ha olvidado comentar lo de la Caixa, Isidre Fainé y todo eso. Yo, por ejemplo, que soy la responsable del área de economía, si no doy temas de la Caixa es porque no tengo una persona que me pueda dar bien los temas de la Caixa. Y eso, ya que estáis todos aquí, yo creo que hay una buena predisposición hacia nosotros. Deciros que cuando a veces no damos un tema por omisión, yo creo que el 99,9% de esas veces es porque desafortunadamente aún no somos lo suficientemente grandes como para cubrir bien ese tema. ¿Cuánta gente hay en el departamento de comunicación de la Caixa, Belén? Ay, no sé, debe haber 30 a lo mejor. 30, 40. Sí. O sea, son más. En el departamento de comunicación de la Caixa son más que la redacción. Y abogados que también Bueno, tengo que decir que muy gentilmente la Caixa nos ha invitado. Pues, no, el departamento de prensa, De prensa. O de cualquier otro departamento de prensa. Sí. Para amenazarte te dicen que tienen los mejores abogados jurídicos de este país. Por eso, lo que quiero decirles es que nosotros no cubrimos este en concreto porque era el caso que a usted le preocupaba. Ese caso en concreto, pues porque no tenemos quien nos lo cubra. Entonces, o sea, bien, quiero decir, alguien puede ir y ver la rueda de prensa y hacer, pero alguien que haga una información buena, de calidad y que saque algo diferente, desafortunadamente, ahora mismo estamos con medios limitados. Entonces, por un lado, bueno, ya no vamos a vender más nuestro libro, pero que por un lado hacerse socio. Y por otro, respondiendo a la pregunta de la persona del final, ¿cómo hacer, no, para conseguir más información? En este cuaderno hay la primera columna de opinión de una persona que se ve Falciani. No sé si ustedes leyeron, pero es un informático francés, en nacionalidad francés, que extrajo un montón de datos de HSBC. Hasta ahora, en los últimos, yo creo que 5 o 6 años, 3 personas normales y corrientes, como son 3 trabajadores, ¿no? 3 empleados de diferentes organismos, como son Snowden, como era Manning o como es Falciani, son los que más datos han aportado para poder que los periodistas esclarezcan un montón de causas. Y son gente normal, o eran gente normal que por las circunstancias particulares de sus trabajos accedían a un tipo de información que no accede el resto de la gente. Probablemente nadie de los que estamos aquí sentados podríamos acceder a este tipo de información.
pero cada vez más se da un periodismo participativo, colaborativo, de gente que se anima, que tiene el coraje y que tiene la fuerza. En los bancos que hemos citado aquí hay 40.000 personas trabajando. En los sindicatos que hemos citado aquí, bueno, tienen 1 millón de afiliados y luego trabajando tienen a miles de personas. En los partidos políticos hay miles de personas trabajando. Hace falta lo de la testosterona que decíamos antes, lo que hace falta es alguien valiente. A mí, por cierto, que yo creo que la valentía no está por género, pero bueno, esto ya es otro debate. Hace falta que haya gente normal, que no son tan normales, quizás nos parece normal, ¿no?, lo que no lo es tan a menudo. A mí en particular tuve la oportunidad de estar con el señor Falciani. Yo creo que a nivel económico, si sigue adelante las investigaciones que está llevando anticorrupción ahora mismo, el impacto para los ciudadanos puede ser muy superior al que lo ha sido los Wikileaks o a lo que ha hecho Snowden, sobre todo en España en concreto, ¿no? Y en general. Es decir, el desmontar Wikileaks, bueno, pues como diplomacia, yo creo que históricamente para los libros de historia es interesantísimo, ¿no?, lo que se veía en Wikileaks. Snowden es interesantísimo a día de hoy por relaciones así de... La verdad, yo creo que de suyo todos daban que nos espiaban. Yo, por lo menos, cada vez que abro el Facebook doy por hecho que alguien me lo está mirando. Pero bueno, debe ser que he visto muchas películas y los del CNI no. Pero este señor, lo que puede conseguir con esas listas, o lo que está trabajando anticorrupción, es que lluevan millones de euros a las arcas públicas. Y eso sí que nos vamos a beneficiar de todos de forma directa, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí a ustedes les hago que quizás ustedes sí conocen a alguien que conoce a alguien, que hay que animar, ¿no?, a hacer denuncia ciudadana. Es decir, no podemos decir, ¿y qué nos ha pasado? Y no me he enterado de esto. Y el Banco de España, y la CNV. En el Banco de España trabajan un montón de inspectores que, como ha dicho Ana, son buenísimos. Bueno, cada uno sabe cómo se juega las castañas y cada uno sabe lo que depende de su trabajo y su vida y tal. Estos tres que he citado, y en concreto el último que yo conozco y que además participa en esta revista, por primera vez publica una columna de opinión, va a vivir de por vida con personas de seguridad que le van a escoltar, no puede estar con su familia y con su hija. A nadie le podemos exigir eso. Es decir, es un precio muy elevado. Si están los de diputados contando las habichuelas de si se quedan con trabajo, pues no le vamos a exigir a un empleado de banca. Pero a mí sí me gustaría animar, ¿no? Porque ojalá todos alguien más pueda dar estos pasos adelante. Un poco por eso que estamos hablando ahora. Vosotros estáis en la red, evidentemente. Los que estamos en la red, pues bueno, pues conocemos de sobra, pero hay mucha gente que solo se va a los medios que están escritos, evidentemente. Pero cada vez menos. ¿Creéis? Yo mi sensación es que sí, que estáis llegando a mucha más gente. No, te digo los datos de audiencia, son públicos. Nosotros estamos auditados por Comscore, que es una empresa que mide la audiencia en Internet, igual que el OJD mide las tiradas de los periódicos y la venta, o el EGM mide el número de personas que escucha la radio. Bueno, hay varios estudios de mercado de audiencias. Y en Comscore a nosotros nos salen 1,5, 1,6, depende del mes, millones de lectores al mes. Y en nuestros servidores, que nosotros tenemos un sistema que es Analytics, que es de Google, que te da estadísticas al día y al minuto de cuánta gente está entrando, pues nos llegan entre 250.000 y 300.000 visitas al día, cada día. Es mucha audiencia. No, es mucha gente, de verdad. Claro, al final hablamos de que en Comscore nos da 1,5 millones a una estadística que al país le da 7,6, o sea, que es el líder. Es decir, que no, para el tiempo que llevamos y para los medios que tenemos, nuestra audiencia no es poca gente. Estamos hablando de que estamos haciendo la quinta parte, más o menos, la sexta parte de la audiencia del país, con el 0,4% del presupuesto que tiene el país, una cosa así. Sí. Hay gente que, bueno, a lo mejor aquí te conoce más pues porque sales en la tele y evidentemente, ¿no? Pero hay gente que hablas de diario.es y no la conoce. No, pues eso tienes que contarse. Me preocupa más que teniendo tantísimos lectores tengamos bastantes socios, pero no tantísimos socios. Tenemos 1,5 millones de lectores mensuales, 300.000, 400.000 al día, dependiendo de los días, y 6.500 socios. Yo creo que me imagino que casi todos de vosotros o muchos de vosotros ya sois socios, pero de verdad que es muy importante para nosotros porque es lo que nos permite seguir creciendo, contratar más gente.
Pero es que en papel es imposible por coste. Tened en cuenta que yo fui director de público y sé lo que cuesta montar un periódico en papel. Un periódico en papel es inasumible para una empresa como la nuestra, que somos los propios periodistas, los que estamos aquí, nosotros 3 somos socios y en la redacción hemos dejado unos cuantos más. Es decir, que somos los propios periodistas los que nos hemos puesto a sacarlo adelante. Eso podemos hacerlo en Internet porque los costes son muy bajos, pero en papel sería imposible, ¿no? Necesitaríamos muchísimo más dinero y probablemente ese dinero nos restaría muchísima independencia. El monográfico de la Iglesia, pues es el siguiente, salvo que se nos cruza... Salvo que alguien quiera hacer uno de Burgos. Salvo que... Una última pregunta, que ya es un poco tarde, y cerramos ya. Bueno, yo me quiero sumar al agradecimiento por vuestro trabajo, ¿vale? Antes de la pregunta. Y luego os quería sugerir otros monográficos, ya que habéis abierto la caja de Pandora del poder. El oligopolio energético. Uy, sí. El fútbol. También hemos pensado, pero eso estaba pensado. Porque, curiosamente, ¿quién se ha inventado el concepto de déficit tarifario? Rodrigo Rato. Pero, ¿de dónde sabe ese señor, no? Qué curioso también que muchos presidentes de grandes clubes de fútbol son constructores. Esto es una especie de... Usted lo que quiere es que además le tengamos que suscribir a estos 3 señores un seguro... El tema del fútbol, Andrés lo sabe, lo hemos discutido como posible monográfico y es probable que lo hagamos más adelante si no se nos cruza otro gamonal de por medio. Y el de la energía, estamos trabajando ahora en un proyecto de visualización de datos sobre el coste de la energía. Pero que va a ir con muchos temas. Cuéntalo tú. Bueno, no es que me lo sepa yo muy bien, pero el tema de la energía va a llevar una especie como de monográfico, pero digital. Es una colaboración que estamos haciendo con otra gente, bueno, gente muy joven que quiere desenmascarar el tema de la energía, el quién es quién y tal. En cualquier caso, como veo que te interesa el tema, hay unos documentales que se llaman Oligopoly, que lo han desmontado muy bien, y ahora van por el tercero y con crowdfunding. Entonces también hay otros proyectos muy interesantes que también necesitan de socios. Ah, que eras un tapado, pero mira cómo... Esto no estaba preparado, Yo no estoy comparada por este señor. Pero muy bien, por lo animo. Bueno, muchísimas gracias. Oiga, hay una cosa que me ha preocupado todo el rato. La media de la gente que estamos aquí supera los 45-50, menos en esta mesa. Preguntémonos por qué. Y por favor, pierdan el medio internet. Se puede pinchar el diario.es. Les aseguro que soy la tipa más torpe de este mundo. Pero lo de navegar, de verdad, que no les hagan creer sus hijos que son tontos. Falso. Saben ustedes navegar. Aprendan y hagan caso a Nacho. Bueno, muchísimas gracias.